¿Por qué los europeos y sus gobiernos no se ponen de acuerdo cuando hablan de la UE? ¿Pueden coincidir los intereses del bloque con los intereses nacionales de cada país? Este tipo de cuestiones son las que se plantean un grupo de expertos comunitarios en el ciclo de conferencias que ha comenzado en París y que visitará además Roma, Budapest, Madrid y Estambul con una pregunta como eslogan. ¿Qué pasa con Europa? ¿Cuál es su problema? Para hablar de ello, hoy tenemos en Ágora a dos de los ponentes de ese foro, Thomas Koenig y Jan Katremer. El primero es alemán y trabaja como profesor de Ciencias Administrativas en la Universidad de Speyer. El segundo es el corresponsal francés del diario Libération en Bruselas y el autor del libro Los Maestros de Europa. Estas son sus reflexiones sobre la crisis que atraviesa la UE. En mi opinión, la culpa de esta crisis, en gran medida, la tienen nuestras élites políticas porque no han sabido enseñarnos a amar Europa. Más bien lo contrario. Recuerdo que a principios de los 90, en 1992, para ser exactos, Helmut Kohl comenzó a denunciar lo que él llamaba el monstruo burocrático de Bruselas. Y a partir de ese momento se desató en todo el continente una especie de competición para satanizar a la UE, para mostrar todos sus defectos con la intención, creo yo, de esconder los problemas que tenía cada Estado. Esa tendencia se mantiene hoy en día. A menudo escuchamos que la culpa de que esto o aquello no funcione es de Bruselas. Es decir, hemos cogido la costumbre de europeizar nuestros fracasos nacionales al mismo tiempo que nos apuntamos los éxitos europeos como propios. Creo que la tesis que usted defiende y los ejemplos que ha puesto reflejan la visión que se tiene de Europa desde dentro del bloque. Pero existe otra perspectiva, la que tienen los estados que no pertenecen a la UE. Desde fuera se ven más los éxitos que los fracasos. Por eso hay una larga lista de países que querrían adherirse a la Europa unificada de los 27 miembros, a la Europa en expansión que rechaza la guerra y los conflictos. Además, existen naciones muy poderosas como Estados Unidos, China o Japón, que perciben la UE como una unión de estados eficaz y competitiva, como un bloque que hace negocios muy rentables, que avanza en materia arancelaria y que cuenta con otro tipo de políticas exitosas, como puede ser la política sobre medio ambiente de cara al futuro. En eso estoy completamente de acuerdo, aunque el problema no radica en los innegables aspectos positivos que tiene Europa, sino en lo que la gente percibe. Los ciudadanos no están convencidos de que Europa sea beneficiosa para ellos, quizá porque la UE se ha concentrado desde un principio en cuestiones económicas o de competencia, en cuestiones sobre la liberalización, la desregularización y otros asuntos con los que el ciudadano no está familiarizado. Pero es que los estados se han opuesto siempre a compartir su soberanía social y fiscal con Bruselas. Por tanto, la UE resulta algo distante, un órgano amenazador que pretende abrir las fronteras y poner fin a los monopolios nacionales, mientras los estados se erigen en garantes de los ciudadanos y sus intereses. Si además unimos a esto el efecto de la globalización, es comprensible que los europeos tengan miedo a Europa, aunque en un mundo así debería ocurrir lo contrario. Que Europa es positiva para los europeos es algo innegable, pero que no hemos sabido explicarlo a los ciudadanos también lo es. Tiene razón cuando dice que a mucha gente no le gusta lo que simboliza la Unión Europea, pero debe reconocer que algunos gobiernos y la presidencia de turno alemana han detectado ese problema. Y por eso piensan relanzar el proyecto de Constitución Europea para demostrarle a la gente que las cosas pueden cambiar para mejor, introduciendo en el texto la Carta de los Derechos Fundamentales, por ejemplo, y permitiendo que la Eurocámara participe de una manera más activa en la toma de decisiones. Otro problema está en el hecho de que la UE haya pasado de tener 15 miembros a tener 25 y hoy 27 en muy poco tiempo, de una manera brutal, diría yo, porque no le hemos explicado a los europeos que debían prepararse para ello. Hasta hace poco una ampliación era fácilmente digerible, porque suponía la entrada de 2 o 3 países como máximo. Pero de repente le hemos abierto las puertas a 10 nuevos estados y a la gente le ha entrado un miedo similar al que nos entra cuando nos detectan un cáncer, complicando más aún el proceso constitucional.
Cierto, pero ahora la presidencia alemana de la UE quiere retomar ese proceso y, de acuerdo a las investigaciones que hemos llevado a cabo, existen dos maneras de reaccionar ante la crisis que actualmente atraviesa Europa. La primera consiste en hacer concesiones ante los países y los ciudadanos que han votado no a la Constitución y ante los países que aún no la han ratificado, como el Reino Unido, Dinamarca o la República Checa, países que podríamos llamar euroescépticos o donde la población es en mayor o menor medida euroescéptica. Si nos plegamos a algunas de sus exigencias, el proyecto podría salir adelante. Pero también existe otra vía para desbloquear la Carta Magna sin necesidad de hacer concesiones. Una vía que nos llevaría a negociar de nuevo el proyecto de Constitución Europea con un nuevo tratado. Quizá menos ambicioso o simplificado, como usted quiera llamarlo. Un tratado que representaría los intereses de todos los gobiernos y los intereses de todos los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Y volveríamos a organizar consultas populares en todo el continente o no sería necesario? Por supuesto, organizaríamos un nuevo referéndum porque habría que modificar un poco el tratado, aunque ese cambio no fuera sustancial. Si decidimos ratificar el nuevo tratado de esa manera, temo que la ciudadanía vuelva a darnos la espalda. Hoy en día una gran parte de la izquierda francesa, por ejemplo, piensa que el Estado social y la democracia misma solo pueden mantenerse en el marco de los Estados-nación. Existe un gran riesgo de que el proyecto fracase no solo en Francia, sino también en otros países como Holanda, donde los antieuropeos han experimentado un significativo avance en las pasadas elecciones, porque actualmente tendemos al social soberanismo. Es decir, tendemos a pensar que la globalización es una amenaza y que la mejor manera de resolver nuestros problemas es hacerlo en el marco de los estados. Este resurgir nacionalista es algo que no veíamos desde 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial, estábamos convencidos de que los nacionalismos representaban un peligro para la paz, pero hoy no es así. En mi opinión, estamos inmersos en una profunda crisis. Y no creo que podamos relanzar fácilmente el proceso constitucional porque estamos ante un problema que afectará a varias generaciones. Yo creo que el proyecto constitucional europeo debe redefinir el papel de Europa para que ésta pueda seguir funcionando, porque está claro que los tiempos han cambiado. Y para ello debemos reducir el tratado a sus aspectos esenciales, introducir las reformas pertinentes y olvidarnos del ineficaz status quo que existe en la actualidad. C'était très intéressant.